Hola, si queréis aprender modelado 3D con Blender lo más rápidamente posible, en este video les voy a enseñar lo básico de este programa: descargar, instalar y usar, sin rodeos. La descarga e instalación es fácil y rápida. Nos vamos a la página oficial de Blender. Descargamos desde este botón azul, o desde estas diferentes opciones. Aquí podemos descargar diferentes versiones para Windows, Mac y Linux. Descargamos la versión que necesitemos. Y esperamos. Una vez descargado, abrimos la carpeta contenedora y le damos doble clic al instalador. Le damos a siguiente, aceptamos los términos de la licencia, siguiente otra vez e instalar. Y listo, instalado al toque. Seguramente nos colocó un acceso directo en el escritorio. Lo primero que vemos al abrir Blender es esta ventana de presentación. Desde este botón desplegable podemos cambiar el idioma a la interfaz de Blender. Lo dejaré en inglés. Con la tecla escape quitamos esta ventanita. La interfaz de Blender se compone de diferentes ventanas y paneles, llamados editores. Podemos tener diferentes editores abiertos al mismo tiempo. Este es el editor Vista 3D, donde crearemos nuestros escenarios y objetos. Para ver un nombre de un editor, posicionamos el puntero del mouse sobre este botoncito arriba a la izquierda, sin presionar. Este otro editor es el Outliner. Acá nos aparecerá una lista de todos los objetos que vayamos creando en el escenario. Este es el editor de propiedades. Mediante estos botones podemos cambiar las propiedades del mundo y de los diferentes objetos que vayamos creando en el escenario, entre otras cosas. Según los objetos que seleccionemos en el escenario, las propiedades inferiores cambiarán, mientras que las propiedades superiores siempre serán las mismas. Lo veremos después. Y este es el editor Timeline o línea de tiempo, donde podemos controlar los fotogramas que vayamos creando a medida que animamos nuestros objetos. Podemos cambiar el tipo de editor si hacemos clic en este botón y de la lista elegimos el editor que queramos. Por ejemplo, voy a cambiar el editor Vista 3D por el editor de imágenes y el editor línea de tiempo por el editor de shaders. Podemos cambiar el tamaño de los editores si hacemos clic izquierdo en los bordes y arrastramos sin soltar. Regreso al editor Vista 3D y línea de tiempo como estaba. Si queremos agregar más editores, hacemos clic derecho en el borde de un editor. Nos aparecerá un menú contextual con diferentes opciones. Si elegimos Vertical Split, nos aparecerá una línea vertical, y donde nosotros coloquemos esa línea con clic izquierdo, el editor se va a dividir en dos. De esta manera agregamos un nuevo editor. Si elegimos Horizontal Split, la división se hará de manera horizontal. Así podemos ir agregando y cambiando el tipo de editor que queramos. Para eliminar un editor, elegimos Join Areas. Nos aparecerá una flecha. Según donde la coloquemos, con clic izquierdo, esa ventana va a desaparecer. Otra forma de agregar editores es posicionando el puntero del mouse en una de las esquinas de un editor. Cuando el puntero cambia por una cruz, arrastramos con clic derecho y se produce una subdivisión. Podemos hacerlo de manera horizontal y vertical. En la parte superior tenemos una serie de pestañas que son espacios de trabajo. Nosotros estamos en el espacio de trabajo Layout. Si nos vamos al espacio de trabajo Modeling, la disposición de los editores cambia. Todo está preconfigurado para ayudarnos en el modelado de un objeto. El área de trabajo Sculpting sirve para esculpir un objeto, como si trabajáramos sobre una piedra. UV Editing es el editor de mapas UV. Nos permite mapear una textura y aplicarla sobre un objeto. Texture Paint es para pintar textura directamente sobre el objeto. Shading para trabajar con brillos, reflejos, relieves, etc. Animation está todo preconfigurado para ayudarnos a la hora de animar personajes y objetos. Y otros espacios de trabajo que por el momento no nos interesa.
Si le damos a este botoncito de más, podemos agregar más espacio de trabajo. Podemos elegir entre la lista un espacio de trabajo que ya viene preconfigurado, que luego podemos modificar a nuestro gusto. Si hacemos doble clic en un espacio de trabajo, podemos cambiarle el nombre. Todos estos espacios de trabajo se pueden modificar a nuestro antojo. Incluso podemos eliminar uno si hacemos clic derecho y elegimos Delete. Si queremos crear un proyecto nuevo, nos vamos a File, New y dentro de la lista elegimos General. Cuando creamos un proyecto nuevo, en el editor de vista 3D nos aparecen 3 objetos por default: un cubo, una cámara y una lámpara. Para seleccionar un objeto, simplemente hacemos clic izquierdo sobre ese objeto. Si seleccionamos un objeto y presionamos punto del teclado numérico, la vista se centra en ese objeto. Para alejar y acercar la vista, usamos la ruedita del ratón o las teclas más y menos del teclado numérico. Para girar sobre un objeto seleccionado, mantenemos presionado el botón central del mouse o la ruedita y lo movemos. Mover la vista de esta manera, lateralmente o arriba y abajo, se hace manteniendo presionado Shift más el botón central del mouse y moviéndolo. Cuando tengamos seleccionado un objeto, al seleccionar otro, el objeto anterior se deselecciona. Para seleccionar varios objetos a la vez, debemos mantener presionado Shift y luego hacer clic en esos objetos. Si hacemos clic en un espacio vacío, los objetos seleccionados se deseleccionan. Para deseleccionar un objeto de entre todos los objetos seleccionados, manteniendo presionado Shift, hacemos doble clic en ese objeto. En el editor Vista 3D, a la izquierda tenemos un panel de herramientas, que se oculta y desoculta con T. La primera herramienta es de selección, dice selección por caja. Eso significa que si arrastramos el mouse en el escenario, manteniendo presionado clic izquierdo, se va a dibujar un rectángulo. Cualquier objeto que esté dentro de ese rectángulo, al soltar el clic izquierdo, va a ser seleccionado. Para agregar objetos sin que se deseleccione el anterior, mantenemos presionado Shift, y para quitarlos mantenemos presionado Control. Cuando una herramienta tiene una flechita en uno de sus bordes, manteniendo presionado sin soltar, nos da a elegir diferentes opciones. Selección por círculo nos crea un círculo de selección. Si lo arrastramos por el escenario, manteniendo clic izquierdo, cualquier objeto que pase bajo el círculo será seleccionado. Desde este deslizador podemos cambiar el tamaño del círculo. Para deseleccionar un objeto entre varios, mantenemos presionado Control. Y para agregar un objeto a la selección, mantenemos presionado Shift. Selección por lazo nos permite dibujar un lazo alrededor de los objetos que queremos seleccionar. La mecánica es la misma que las anteriores. Si queremos agregar objetos, mantenemos presionado Shift. Si queremos quitarlos, mantenemos presionado Control. Con Tweak, al seleccionar un objeto y sin soltar el botón izquierdo del mouse, podemos mover el objeto, recolocarlo. Para eliminar un objeto, lo seleccionamos y presionamos la tecla Suprimir. Para agregar un objeto nos vamos a este botón Add. Nos muestra una lista de diferentes objetos agrupados que podemos agregar. En Mesh podemos elegir diferentes formas geométricas simples. Elegimos un cubo, por ejemplo. El cubo se colocó donde está esta figura circular, que es el cursor 3D. Si ahora agregamos, por ejemplo, un plano, el plano se coloca donde está el cubo, porque es ahí donde está el cursor 3D. Lo que tenemos que hacer es mover el cursor a otro sitio, con esta herramienta cursor. Ahora el cursor 3D se va a colocar donde hagamos clic. Y si agregamos un nuevo objeto, por ejemplo, un cilindro, se coloca donde pongamos el cursor. Lo mismo con esta esfera. Con la herramienta cursor no podremos seleccionar los objetos, debemos volver a la herramienta de selección.
La herramienta mover nos permite mover un objeto en el escenario. Nos aparece este gizmo de 3 colores, que representan 3 coordenadas en el mundo 3D, Y, X, Z. Acá mismo en el escenario tenemos una referencia de las coordenadas Y, X y Z, aunque la Z no se ve. Si hacemos clic izquierdo sin soltar en el manipulador verde del gizmo y movemos el mouse, el objeto se va a mover en el eje Y, solo en ese eje. Si hacemos lo mismo en el eje X, solo se moverá en el eje X, y en el Z se moverá en el eje Z. Si el clic lo mantenemos en el centro, moveremos el objeto libremente. Si por algún motivo este gizmo no aparece, le damos a este botón para ocultar y desocultar los gizmos. Existen atajos de teclado para mover un objeto que esté seleccionado. Si presionamos G, moveremos el objeto libremente. G y luego Y se moverá en el eje Y. GX en el eje X y GZ en el eje Z. La herramienta rotación nos permite rotar un objeto. Tiene la misma mecánica que la herramienta mover, solo que acá rotamos. Si movemos el manipulador rojo, el objeto va a rotar en el eje X. Si movemos el azul, rotará en el eje Z. Y el verde en el eje Y. Este manipulador blanco se usa para rotar el objeto usando como eje nuestra vista. Si movemos el ratón manteniendo clic desde el centro del gizmo, el objeto va a rotar libremente. Y los atajos de teclado son iguales al de mover, solo que en vez de G es R. R para rotar libremente. RX rota en el eje X. RY en el eje Y. Y RZ en el eje Z. Si queremos cancelar todas las rotaciones de un objeto, presionamos Alt más R. Y si queremos cancelar la traslación de un objeto, presionamos Alt más G. El objeto vuelve al origen del mundo, que es donde se cruzan la línea roja y verde del escenario. La herramienta escala es para escalar un objeto. Arrastrando clic desde dentro de este círculo blanco, el objeto se va a escalar uniformemente. Si arrastramos el gizmo verde, el objeto se va a escalar en el eje Y, el rojo en el eje X y el azul en el eje Z. Las mecánicas son las mismas. S para escalar todo el objeto, SZ para escalar en el eje Z, SY en el eje Y y SX en el eje X. Esta herramienta también podemos cambiarle el comportamiento. Manteniendo pulsado podemos elegir Scale Cage. En el objeto aparecen varios puntos. Al arrastrarlos podemos cambiar solamente una cara del objeto o una combinación según los puntos que arrastremos. Para volver un objeto a su escala original, presionamos Alt más S. Herramienta Transform. Combina las 3 herramientas anteriores: rotación, escala y traslación. Es básicamente lo mismo. La herramienta Anotar nos permite hacer anotaciones. Podemos elegir hacer líneas, polígonos, haciendo clic en diferentes zonas y luego presionando Enter. Y un borrador para borrar las anotaciones que hicimos. Desde acá aumentamos el tamaño del borrador. La herramienta Mesura es para medir distancias. Si arrastramos el clic izquierdo en el escenario, nos calcula una distancia de un punto a otro, en metros. Al mantener el presionado control sobre un objeto, nos aparece un simbolito circular que se ajusta automáticamente a los bordes y esquinas de un objeto. Arrastrando clic izquierdo hacia el otro borde, nos calcula exactamente cuánto mide un objeto de una esquina a otra. Este plano mide 2 metros. Haciendo clic en la línea y arrastrando, podemos calcular el ángulo entre dos puntos.
Para seleccionar una de estas líneas lo hacemos desde uno de sus bordes y lo eliminamos con la tecla suprimir. La última herramienta es la de agregar formas geométricas simples. Podemos elegir entre un cubo, un cono, un cilindro, una esfera V y un icoesfera, pero estas son personalizadas. Primero dibujamos la base arrastrando clic izquierdo en el escenario. Luego soltamos el clic y movemos el ratón hacia arriba para dibujar la altura. Y hacemos un clic para finalizar. Creamos un cubo según nuestras medidas. Lo mismo si elegimos un cono. Primero creamos la base y después la altura y hacemos clic. Igual con el cilindro. La V esfera. Y la icoesfera. Ahora, si queremos crear formas geométricas más complejas que estas, debemos entrar al modo edición de un objeto. Seleccionamos este cubo, por ejemplo. Este cubo se encuentra en modo objeto. Este botón nos dice. Si lo desplegamos aparece una lista de diferentes modos. Estamos en modo objeto. Elegimos modo edición. En el modo edición podemos ver la malla interna de un objeto. Estos puntos se llaman vértices. Podemos seleccionarlos con clic izquierdo y moverlos con G. Incluso podemos usar las mismas herramientas que usamos anteriormente para moverlos con mayor precisión, o los mismos atajos de teclado. Estos tres botoncitos son tres modos de selección. Estamos en selección por vértice. Si elegimos selección por aristas, podemos seleccionar las aristas de un objeto, que son estos bordes. Lo mismo podemos deformarlos con las herramientas que ya conocemos. Incluso podemos seleccionar varios a la vez si mantenemos presionado Shift. Esta es selección por cara. Las caras de un objeto son estas zonas formadas por aristas o vértices. También podemos modificarlas. Podemos usar las herramientas que ya vimos para moverlas, escalarlas y rotarlas, además de usar otras herramientas que solo aparecen en el modo edición. Extrusión se usa para crear geometría a partir de otra. Seleccionando una cara y moviendo este manejador, se crea una nueva geometría a partir de la cara seleccionada. Si estamos en modo selección, podemos hacer una instrucción con atajo de teclado presionando E y moviendo el ratón. La herramienta Inset es para crear una nueva cara a partir de otra. Si movemos el ratón hacia adentro haciendo clic dentro de este círculo, se crea una nueva cara. Y el atajo de teclado es I. Bevel es para crear suavizados en los bordes. Seleccionando una cara y moviendo este manejador, el borde se divide. Nos aparece este botón desplegable abajo a la izquierda. Al desplegarlo nos aparece un montón de opciones. En segmentos podemos agregar más subdivisiones al borde. Hacemos clic en un espacio vacío para finalizar el suavizado. El atajo de teclado para Bevel es Control más B. Si movemos la ruedita del ratón antes de soltar el clic, podemos agregar y quitar subdivisiones al suavizado. La herramienta Loop Cut es para crear una subdivisión en toda la superficie de un objeto. Según donde coloquemos el puntero del mouse y hagamos clic, se hará una subdivisión de aristas y vértices. Podemos hacer todas las subdivisiones que queramos. El segundo comportamiento es Offset Ledged Loop Cut, que es más complejo y en este video no lo veremos. La herramienta Knife o cuchillo se utiliza para hacer cortes en lugares precisos. Si arrastramos clic izquierdo sobre la superficie de un objeto,
Se harán cortes en las aristas por donde pasemos. Presionamos Enter para finalizar. Si estamos haciendo un corte y presionamos el botón derecho del mouse, podemos comenzar otro corte en otro sitio, sin que se borre el primero. Con la tecla escape borramos cualquier corte que estemos haciendo antes de ser aplicado con Enter. Bisect lo que hace es dividir un objeto literalmente en dos. Pero para que funcione, todas las caras del objeto tienen que estar seleccionadas. Lo hacemos seleccionando una arista, una cara o un vértice, y luego presionamos L. Se selecciona todas las caras que tenga el objeto. Ahora arrastramos clic izquierdo sobre el objeto y soltamos. Se produce un corte en el objeto y nos aparece esta ventana de configuración. Marcando o desmarcando estas dos opciones, podemos hacer desaparecer un lado u otro del objeto cortado. Estas herramientas son más complejas y las iremos viendo más adelante en otros videos. Con Control más Z deshacemos cualquier cambio que hayamos hecho. Control más R es el atajo para el Loop Cut. Si hacemos clic sobre el objeto y arrastramos el mouse sin soltar, podemos elegir dónde colocar el corte. Si movemos la ruedita del mouse antes de soltar clic izquierdo, podemos elegir cuántos cortes hacer al mismo tiempo. Con lo que ya sabemos, ahora podemos empezar a modelar. Vamos a crear un escenario sencillo, poniendo en práctica lo que aprendimos. Luego lo texturizamos, le agregamos iluminación y por último lo renderizamos. Creamos un archivo nuevo en File, New, General. Eliminamos los objetos que vienen por defecto. Creamos un plano que hará de suelo. El acceso directo para el botón Add es Shift más A. En Mesh elegimos plano. Es muy pequeño, así que lo escalamos con S. Ahora vamos a crear una mesa a partir de un cubo. Shift más A, Mesh y elegimos cubo. Podemos usar las herramientas que ya aprendimos para mover el objeto. Lo movemos un poco hacia arriba. O los atajos, lo escalamos un poco en el eje Z. Y luego en el eje X. Esta va a ser la tabla de la mesa, la parte de arriba. Antes de seguir vemos cómo el suelo nos confunde un poco con la mesa. Desde estos botones podemos cambiar el tipo de vista del mundo 3D. Este botón es rayo X, muestra los objetos del escenario un poco transparentes. Este otro es wireframe, nos muestra solamente las mallas de los objetos. Este otro es vista sólida, vemos los objetos con colores sólidos. Esta es una previsualización de los materiales y la iluminación que aún no hemos asignado. Este último es renderizado. Nos muestra cómo se vería el escenario ya terminado, con las texturas, la iluminación, cualquier efecto, tal como se vería cuando lo rendericemos en una foto o un video. Se ve todo oscuro porque aún no hemos hecho nada. Regresemos al modo sólido y continuemos con la mesa. Podemos crear la base y las patas de la mesa agregando nuevos cubos y cambiándole el tamaño. Podemos hacerlo desde el modo objeto o desde el modo edición. La tecla tabulador es el atajo para entrar al modo edición. Vamos a crear la base y las patas de la mesa, pero vemos que el suelo nos tapa la visión. Para ocultar temporalmente el resto de objetos, dejando solo visible el que tengamos seleccionado, presionamos la tecla barra invertida del teclado numérico. Ahora solamente vemos la mesa. Eso nos va a ayudar a modelar más cómodamente. Los atajos de teclado para los modos de selección son 1, 2 y 3. Presionamos 3 para elegir selección por cara. Seleccionamos la cara inferior de la tabla. Vemos que los bordes de las puntas son más gruesas que los costados. Podemos corregir eso escalando la nueva cara en el eje Y. Ahora hacemos una extrusión con E hacia abajo. Un nuevo inset hacia el centro. Corregimos los bordes escalándolo en el eje X. Ahora hacemos una nueva extrusión, esta vez hacia arriba. Ya tenemos la base, ahora debemos agregar cubos para las 4 patas de las esquinas. Presionamos 1 para ir a selección por vértice y elegimos este vértice de la esquina. Lo que tenemos que hacer es colocar este cursor 3D en el vértice seleccionado.
ya que cualquier objeto que agreguemos se colocará donde esté este cursor. Presionamos Shift más S y elegimos cursor a selección. El cursor se coloca en el vértice seleccionado. Ahora agregamos un cubo. Lo escalamos hasta darle el tamaño de la pata de una mesa. Lo movemos un poco hacia arriba. Seleccionamos la cara inferior. Presionamos 1 para irnos a la vista de frente, aunque la mesa esté de costado. Este tipo de vista 3D se llama perspectiva. Si presionamos 5 del teclado numérico, nos vamos a una vista isométrica u ortográfica. Presionando 1 nos vamos a una vista de frente, 3 una vista desde la derecha y 7 una vista desde arriba. Y el 9 nos manda a una vista contraria, en este caso hacia abajo porque estamos en una vista desde arriba. Si estamos en una vista de frente, el 9 nos mandaría hacia atrás, y una vista desde la derecha nos mandaría hacia la izquierda. Seleccionando la cara inferior del cubo, que va a ser la pata, nos vamos a una de estas vistas, y movemos la cara hacia abajo. Luego lo escalamos un poco hacia el centro, y ya tenemos la pata. Seleccionamos una cara de la pata y luego presionamos L, y se seleccionan todas las caras. Nos vamos a la vista de frente, y duplicamos la pata presionando Shift más D. Se crea un duplicado del objeto seleccionado. Cancelamos el movimiento con clic derecho, y lo movemos en el eje X hasta la otra esquina de la mesa. Manteniendo presionado Shift y seleccionando primero una cara de una pata y luego la cara de otra pata, presionamos Control más L y se seleccionan todas las caras de las dos patas. Nos vamos a la vista desde la derecha y duplicamos las dos patas con Shift más D. Movemos las nuevas patas de la mesa en el eje Y hasta el otro lado de la mesa. Ya tenemos una mesa sencillita. Salimos del modo edición con tabulador y volvemos al modo objeto. Si presionamos de nuevo la barra invertida del teclado numérico, vuelve a aparecer el suelo que habíamos ocultado, pero las patas de la mesa atraviesan el suelo. Nos vamos al tipo de visualización Wireframe y elegimos una de las vistas laterales. De esta manera podemos colocar más cómodamente la mesa sobre el suelo. Y regresamos a vista sólida. Agrandamos un poco el suelo. Entramos al modo edición y presionamos 2 para elegir selección por aristas. Seleccionamos estas dos aristas, manteniendo presionado Shift. Extruimos con E y escalamos en el eje Z para crear estas dos paredes. Salimos del modo edición con tabulador. Ahora voy a agregar una esfera sobre la mesa. Shift más A y elegimos V esfera en Mesh. Movemos la esfera arriba de la mesa. Y le cambiamos un poco el tamaño. Si vemos de cerca, a la esfera se le puede distinguir la malla interna. Si entramos al modo edición, podemos ver que está formada por muchísimos vértices, caras y aristas. Podemos suavizar esta superficie para que no se distinga la malla interna. Nos vamos a Objeto y elegimos Shade Smooth. La superficie de la esfera se suavizó. Para volver como estaba antes, elegimos Shade Flat en Objeto. Lo suavizamos. Ahora vamos a agregar iluminación a la escena. Presionamos Shift más A y nos vamos a donde dice Light. Vemos que hay 4 tipos de luces para agregar. Elegimos Point. La luz está acá, pero no pasa nada. Eso se debe a que estamos en el modo de visualización sólido. Debemos ir al modo de vista Rendered. Ahora podemos ver cómo la luz ilumina la mesa y la esfera, pero le falta potencia. En el panel de propiedades podemos configurar correctamente la luz. Nos vamos a este botoncito que tiene un simbolito de una bombilla y le damos clic. Tenemos un montón de propiedades para configurar la luz que agregamos. Hacemos clic en Power y deslizamos para aumentar el poder de la luz. Ahora ya ilumina con más potencia. Incluso genera sombras, pero no se ve muy bien.
Para corregir eso debemos ir a las propiedades del render, desde este botón. Desplegando esto podemos ver los diferentes motores de renderizado que podemos usar. El que usamos ahora es Eevee, que es más liviano. Tenemos un montón de opciones de configuración para el motor Eevee, que no veremos ahora. Solamente desplegamos Shadow. Deshabilitamos el Soft Shadow y las sombras ya se ven mucho mejor. Volviendo a las propiedades de la luz, si hacemos clic donde dice Color, podemos configurar el color de la luz, moviendo este manejador. Lo dejaré como estaba. El tipo de luz Sun ilumina toda la escena uniformemente, según hacia dónde apunte. Eliminaré la luz Point para verlo mejor. Podemos rotarlo. Va a iluminar toda la escena según hacia dónde apuntemos. Es como la luz del sol, por eso se llama Sun. También genera sombras. Spot es como una luz parecida a una linterna o a un reflector. Podemos cambiarle la potencia, trasladarlo o rotarlo, cambiar el rango de iluminación en Size y más cosas que no veremos ahora. Área es un tipo de iluminación que ilumina solamente un área. Conocer a detalle estas iluminaciones es para otro video. Ahora solamente veremos lo básico. Nos quedamos con la luz Point. Le aumentamos la potencia y lo colocamos sobre la mesa. Vamos a colocarles materiales y texturas a la mesa, a la esfera, el suelo y las paredes. Y nos vamos a este botón que es Propiedades de materiales. Presionamos el botón New y se crea un nuevo material para la mesa. Presionamos esta barra de color llamada Base Color y deslizamos este circulito para elegir el color que queramos para el material. Por ejemplo, este marrón. Seleccionamos la esfera y repetimos el mismo paso. Si deslizamos esta barra podemos cambiar la intensidad de los colores. Le damos un color también al suelo y las paredes, el que queramos. Ahora que ya tenemos materiales asignados a nuestros objetos, podemos empezar a agregarles texturas. Nos vamos al espacio de trabajo Shading. La vista cambia a previsualización de material. Regresamos a Rendered. Seleccionamos la mesa. Este es el editor de shader. Y estos paneles se llaman nodos. Podemos hacer zoom con la ruedita del ratón. Con control más alt maximizamos esta ventana. Este nodo es el Principal BSDF, que manda un material de salida al Material Output. Se puede configurar un montón de parámetros de este material. Y también se le puede mandar una imagen como textura para modificar el material. Control más alt para salir del modo maximizado. Se puede cambiar el color del material desde acá también. Para agregar una textura, nos vamos al editor de shader y presionamos Control más A. De entre todas estas listas elegimos Texture. Luego Image Texture. Nos aparece este nuevo nodo. Le damos a Open para abrir una imagen que usaremos como textura. En el escritorio ya tengo preparadas unas cuantas imágenes que descargué de internet. Elijo una imagen de madera. Luego uno este nodo al Principal BSDF arrastrando este puntito amarillo Color al otro puntito amarillo Base Color. El material cambió por una textura de madera que acabamos de elegir. Estas imágenes que voy a usar son texturas tireables, o sea que se puede usar repetidamente en una imagen sin que se noten los bordes. Desde esta página texture.com se pueden descargar este tipo de textura gratuitamente si nos registramos. Desde esta zona podemos buscar texturas que están clasificadas por grupos. Debemos descargar las que dicen Samples, que son las texturas sin costuras. Volviendo a nuestro escenario, maximizamos la ventana Viewport con Control más Space. Si vemos más de cerca, notaremos que las texturas no se aplicaron correctamente. Se ven distorsionadas en algunas zonas. Esto se debe a que el programa despliega la malla interna del objeto sobre la textura que le asignamos, para poder mostrarla en la superficie, pero no lo hace muy bien. Debemos hacerlo manualmente. Nos vamos al espacio de trabajo V Editing o editor de mapas V.
Movemos la rueda del mouse en esta zona y regresamos a la vista rendered. Para trabajar más cómodamente con la mesa, ocultamos el resto de objetos. Seleccionamos la esfera y presionamos H. La esfera se oculta pero sigue ahí. Si volvemos a presionar H, la esfera vuelve. Ocultamos la esfera y el suelo y las paredes. Seleccionamos la mesa y entramos al modo edición. Si activamos el modo rayo X, va a ser más fácil seleccionar todas las partes de la mesa. Arrastramos clic derecho sobre la mesa y se seleccionan todas sus partes. En esta ventana, que es el editor de mapas UV, podemos ver desplegada la malla de la mesa sobre la imagen que elegimos. Presionando U en la vista 3D, nos aparece un menú contextual para elegir diferentes formas de ungrapear la malla del objeto. Un grab lo hace automáticamente, pero no muy bien, fue lo que hizo automáticamente Blender. Alt más Z es para activar y desactivar la vista rayo X. Seleccionamos la cara superior de la mesa y nos vamos a una vista desde arriba. Presionamos U y elegimos Project from View. La cara se despliega correctamente en el editor UV. Debemos hacer lo mismo con las demás caras. Seleccionamos las caras de los bordes, nos vamos a una vista de costado. Acá vemos que esas caras no están bien proporcionadas en el editor UV. Presionamos U y elegimos Project from View. Estas dos caras están ungrapeadas una encima de la otra. Seleccionamos un vértice, presionamos Control más L y movemos una cara hacia abajo con G más Y. Repetimos el proceso con todas las caras de la mesa. Las caras ungrapeadas se pueden rotar. Las seleccionamos, presionamos R y manteniendo presionado Control, las giramos con precisión. Una vez que hayamos ungrapeado correctamente todas las caras de la mesa, esta se verá mucho mejor. Presionando Alt más H, vuelven a aparecer los objetos que ocultamos. Vamos a asignarle una textura a la esfera. Volvemos al espacio de trabajo Shading. En el editor de shaders, abrimos un nodo Image Texture. Lo conectamos a Base Color y buscamos una textura que tengamos en la PC. Yo le voy a asignar una textura de metal. Parece que el ungrapeo automático se hizo bien esta vez. En el Principled BSDF tenemos esta opción, metálico, y el roughness. Si modificamos el metallic, le damos un brillo más metálico al objeto. Y el roughness le da un brillo más pulido. Todas estas opciones las veremos en otro video, más detalladamente. En el V-Editor vemos que Blender ungrapeó bastante bien la malla de la esfera, pero si queremos podemos elegir otras opciones, como Smart V Project. También veremos todo esto de manera más detallada en otro video. Ahora vamos a agregar texturas al suelo y las paredes. Repetimos el mismo proceso. Nos vamos a Shading. Agregamos un nuevo nodo Image Texture. Lo conectamos a Base Color y buscamos una textura. Regresamos al editor V. Nos vamos a una vista desde arriba, seleccionamos el suelo y entramos en modo edición. Seleccionamos la cara del suelo y lo ungrapeamos. En el editor V le cambiamos el tamaño a la cara con S. Vamos comprobando en la vista 3D que quede bien. Si es necesario, rotamos la cara. Las paredes necesitan otro tipo de textura, diferente al suelo. Para eso debemos asignarle otro material. Entramos al modo edición y seleccionamos las caras de las paredes. Nos vamos a propiedades del material.
Le damos a este botón de más para crear un nuevo material. Presionamos New y se crea el nuevo material. Presionamos Asignar para que se asigne el nuevo material a las caras seleccionadas. De esta manera un objeto puede tener más de un material asignado. Ya que tenemos más de un material en un mismo objeto, podemos cambiarle el nombre para no confundirnos. Desde acá, seleccionamos el material y le cambiamos el nombre. Seleccionamos el material de la pared y le agregamos la textura y lo unwrapeamos como ya sabemos. Listo, ahora solamente agregamos una cámara y renderizamos la escena. Presionamos Shift más A y agregamos una cámara. Se nos crea una cámara que es desde donde vamos a renderizar la escena. La colocamos a cierta distancia de la mesa apuntando hacia ella. La cámara se puede rotar y mover con las mismas herramientas que ya conocemos. Si presionamos 0 del teclado numérico, nos vamos a la vista de la cámara. Vemos lo que la cámara ve. Movemos la cámara con G hasta que enfoque la mesa. En propiedades de la cámara tenemos diferentes opciones para configurar la cámara. Por ahora solamente vamos a cambiar el valor de la distancia focal para alejar un poco la vista. A la escena le falta un poco de iluminación, así que voy a duplicar la lámpara 2 veces. Antes de renderizar, activamos algunos efectos en las propiedades del render. Estamos en el motor Eevee. Activamos Ambiente Occlusion, que se encarga de mostrar ciertas sombras en las esquinas. Bloom, que genera un resplandor. Screen Space Reflection, que activa las reflexiones en los objetos. Al fin presionamos F12 y hacemos un render de la escena, que va a demorar o no, dependiendo de lo complejo de la escena. Y este es el resultado final, una imagen de nuestra escena renderizada. Podemos guardarla si vamos a Imagen, Save As. Elegimos una carpeta. Le colocamos un nombre. Elegimos un formato. Y le damos a este botón azul. Con escape cerramos esta ventana del render. Y eso es todo. Si te sirvió el video, dale like y suscríbete.